Bienvenidos mis estudiantes, en el día de hoy tenemos la siguiente reflexión: conviértete en un ejemplo de lo que puedes lograr cuando se tiene insistencia y persistencia en los objetivos. Recordemos el valor para este año, que es la perseverancia. Temas a desarrollar: movimiento, elementos del movimiento y tipos de movimientos. Un cuerpo está en movimiento si cambia de posición con respecto al sistema de referencia. En caso contrario, decimos que está en reposo. Como podemos observar, el hombre aquí está en movimiento, el auto y el aro. Mientras tanto, los árboles están en reposo. Un sistema de referencia es un lugar en el espacio sobre el cual se define un sistema de coordenadas, generalmente consistente en tres ejes cartesianos perpendiculares entre sí, con respecto a los cuales se describe el movimiento. La posición de un móvil en un instante determinado es el punto del espacio que ocupa en ese instante. Y llamemos trayectoria, como podemos ver en este GIF, a la línea imaginaria formada por los sucesivos puntos que ocupa un móvil en un movimiento. A continuación vamos a definir la trayectoria de estos movimientos, como podemos ver en cada uno de estos GIF. Tenemos rectilínea, en este caso podemos observar el auto, la trayectoria que está describiendo es una línea recta. Tenemos circular en el caso del molino, si la trayectoria descrita es una circunferencia completa. Y tenemos el elíptico, si la trayectoria descrita es un fragmento de una elipse o elipse completa. Y tenemos el parabólico, si la trayectoria descrita es una parábola. Desplazamiento es el cambio de posición entre dos puntos de la trayectoria en un movimiento. El desplazamiento se simboliza por delta de x y se representa en este caso por un vector que une la posición final y la inicial, es decir, se expresa a través de la expresión matemática delta de x, que es igual a la posición final menos las iniciales. Estas unidades van a estar expresadas en la medida de longitud, metros, kilómetros, centímetros, entre otros. La distancia recorrida es la medida de la trayectoria que existe entre la posición final y la inicial. La velocidad es una magnitud vectorial que representa la razón de cambio entre la posición y el tiempo. Las unidades utilizadas son metros por segundo, kilómetros por hora, etc. La rapidez es la razón entre la distancia recorrida por un objeto entre el tiempo que emplea en recorrer. El símbolo de esta se representa por R y es igual a las unidades metros por segundo, kilómetros por hora, etc. Es decir, que la rapidez es igual a distancia recorrida entre el tiempo igual a x sobre t. La aceleración nos indica el cambio de velocidad en el tiempo. Es decir, aquí tenemos la aceleración, es la variación de la velocidad respecto al tiempo. Es igual a la velocidad final menos la inicial dividida entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Los tipos de movimientos. Tenemos el primer movimiento, que es el rectilíneo, movimiento rectilíneo uniforme. La partícula se desplaza por una trayectoria sobre una línea recta a velocidad constante con aceleración cero. Este tipo de movimiento describe un cuerpo o una partícula a través de una línea recta, como podemos observar aquí en este auto, una línea recta con una velocidad constante. El movimiento es lineal en única dirección y la velocidad de desplazamiento es constante. El móvil se desplaza en movimiento rectilíneo uniforme, es decir, si sigue una trayectoria rectilínea y su velocidad es constante en todo momento, en distancias iguales, en intervalos de tiempo. Por lo tanto, las ecuaciones utilizadas son velocidad igual a delta de x sobre delta de t, es decir, la variación de la distancia entre la variación del tiempo, y la distancia es igual a la velocidad por la variación del tiempo. Cuando se encuentra en la posición diferente de cero, en este caso nosotros decimos que x es igual a la distancia inicial más la velocidad por el tiempo. Ejemplo, calcular la velocidad que recorre
un auto en una distancia de 100 metros en 5 segundos. En este caso aquí podemos visualizar el auto está describiendo un movimiento rectilíneo uniforme. En este caso tenemos que la velocidad está dada por el incremento de la distancia entre el incremento del tiempo. Y tenemos que la velocidad final, la distancia final en este caso corresponde a 100 metros y el tiempo final 5 segundos. Reemplazamos en la fórmula teniendo en cuenta que la distancia inicial es 0 y el tiempo inicial es 0. Tenemos que la velocidad es igual a 100 metros entre 5 segundos. Esto nos da 20 metros por segundo, que es la velocidad que recorre el auto en una distancia de 100 metros en 5 segundos. Movimiento rectilíneo uniforme acelerado. La partícula se mueve sobre una línea recta con una aceleración constante. En este caso la partícula que se desplaza recorre más distancia, como podemos observar en la primera gráfica, recorre más distancia a medida que pasa el tiempo. Y tenemos que la velocidad, en la segunda gráfica tenemos que la velocidad aumenta de manera lineal. Y tenemos que la velocidad aumenta de manera lineal respecto al tiempo, es decir, es uniforme. Y tenemos la última gráfica, la aceleración en este caso es positiva y es constante. Ecuaciones, tenemos la aceleración es igual a la velocidad final menos la inicial entre el tiempo. Y aquí estamos denotando cada uno de estas variables. A la aceleración, B la velocidad final, B sub 0 la velocidad inicial y T es el tiempo. Y tenemos cada una de estas ecuaciones que podemos utilizar: velocidad y desplazamiento. Ejemplo, un tren aumenta uniformemente la velocidad de 20 metros por segundo a 30 metros por segundo en 10 segundos. Vamos a calcular la aceleración, la distancia que recorre en ese tiempo y la velocidad que tendrá en 5 segundos, si mantiene constante la aceleración. Entonces aquí podemos observar que este tren, en este caso, tiene una distancia inicial de 0 metros y el tiempo, una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Tenemos, en este caso, vamos a calcular la aceleración. Para calcular la aceleración, en este caso, podemos utilizar la fórmula aquí de la velocidad y despejar la aceleración. La aceleración es igual a la velocidad final menos la inicial entre el tiempo. ¿Entre qué aspecto vamos a calcular la aceleración? Entre el tiempo 1 al tiempo inicial. Entonces, en este caso tenemos la velocidad en el tiempo 1, corresponde a 30 metros, como podemos ver en la imagen, menos la velocidad inicial, que corresponde a 20 metros por segundo. Entre el tiempo corresponde a 10 segundos. Esto nos va a dar 1 metro por segundo cuadrado, es decir que la aceleración es 1 metro por segundo cuadrado. Ahora vamos a determinar la distancia que recorre en este tiempo utilizando la ecuación correspondiente: x sub 0 más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En este caso tenemos una distancia inicial de 0, reemplazamos los valores correspondientes, la velocidad inicial de 20 metros por segundo, el tiempo de 10 segundos, más un medio de la aceleración que fue calculada en la parte A, que sería 1 metro por segundo cuadrado, por el tiempo, que corresponde a 10 segundos al cuadrado. Realizando las operaciones correspondientes, esto nos va a dar que la distancia recorrida es de 250 metros en el primer instante recorrido. Y por último tenemos la velocidad, que tendrá 5 segundos después si se mantiene constante la aceleración. Entonces, en este caso tenemos que la velocidad está dada por la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Reemplazando los valores correspondientes, tenemos una velocidad inicial de 20 metros por segundo, tenemos también la aceleración y tenemos el tiempo empleado, que corresponde a 15 segundos. Reemplazando y realizando las operaciones correspondientes, obtenemos que tenemos una velocidad de 35 metros por segundo cuadrado.
Y por último tenemos el movimiento de caída libre de los cuerpos. La caída libre es un caso particular de movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Es cuando el cuerpo se deja caer libremente en cercanía de la superficie del planeta. Un cuerpo se deja caer al vacío si se desplaza en línea vertical con una aceleración constante, y en este caso se conoce como gravedad. En caso de que el cuerpo se deja caer, la gravedad es positiva, constante, igual a 9.8 metros por segundo cuadrado. Okay. Y vamos ahora al tiro vertical. En este movimiento un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba o hacia abajo desde cierta altura h, se eleva y luego desciende en caída libre, como podemos observar en el video, con una aceleración igual al de la gravedad. En este caso todos los cuerpos, sin importar la masa, caen con la misma velocidad si caen desde la misma altura. Y todos los cuerpos, sin importar la masa, alcanzan la misma altura si son lanzados con la misma velocidad inicial. Las ecuaciones para este movimiento tenemos la velocidad, ya hemos aquí empleado los términos para este tipo de ecuaciones. Tenemos velocidad es igual a velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Aquí tenemos también otra fórmula correspondiente. De acuerdo a los datos empleados en el problema podemos utilizar la ecuación correspondiente. Tenemos el tiempo y tenemos la altura. Nota, cuando un objeto se deja caer, siempre la velocidad inicial es 0 y tiene una gravedad con signo positivo. Aquí podemos visualizar en la imagen. En cambio, cuando un objeto se lanza, la velocidad inicial será distinta de 0 y la velocidad final será igual a 0 y la gravedad tiene signo negativo. Si un objeto es lanzado verticalmente, el tiempo de ascenso siempre va a ser igual al tiempo de descenso. Un ejemplo, un cuerpo se deja caer con una altura de 90 metros. ¿Cuál es la velocidad cuando el cuerpo llega al suelo? ¿Cuánto tiempo dura la caída? Solución. Primero hay que identificar los datos. Sabemos que como está en bajada, la velocidad inicial sería 0 y tenemos una altura de 90 metros. Entonces, para determinar las incógnitas utilizamos la siguiente ecuación. En este caso podemos ver aquí velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por h. En este caso la velocidad inicial es 0, por lo tanto nos va a quedar que la velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por altura. Reemplazando, tenemos aquí, reemplazando la gravedad y la altura, y realizando las operaciones correspondientes indicadas y detalladas en la imagen, tenemos que la velocidad final es igual a 42 metros por segundo. Por lo tanto, el cuerpo llega a una velocidad de 42 metros por segundo. Para calcular el tiempo, también utilizamos una ecuación correspondiente apropiada de acuerdo a los datos que tengamos en el problema, y nos queda que t es igual a la velocidad final menos la inicial entre la gravedad. Ya hemos calculado la velocidad final, que es igual a 42 metros por segundo, la inicial sabemos que es 0, entonces dividimos 42 metros por segundo entre 9.8 metros por segundo cuadrado. Esto nos va a dar un tiempo aproximado de 4.28 segundos. Bien, mis estudiantes, para esta etapa de desarrollo, como va a estar indicado en la guía y en la actividad, tenemos indicadores a desarrollar para que alcancen cada uno de sus objetivos en el indicador del saber, en el hacer, en el indicador del ser. Tendremos en cuenta una rúbrica de evaluación, la presentación del trabajo indispensable, tenemos la interacción en cada una de las clases, en cada uno de los momentos sincrónicos, desarrollo del indicador del saber, del hacer y del ser. Bendiciones, éxitos, mis estudiantes.